buenas tardes, te doy la bienvenida a Revelando los Secretos del Apocalipsis. Como siempre, feliz de poder contar con la protección de Dios y esperando que tú también te encuentres bien. Y si no fuera así, por favor, recuerda que Jesús está dispuesto a hacer más liviana esa carga que te aqueja. Dios, mis amados, ha prometido que estará con aquellos que le permiten entrar en sus vidas. Pues escrito está: no temas, que yo estoy contigo. No temas, no te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio, y te sostengo con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Dios puede alcanzarte donde sea que estés. Siendo así, vamos a dar inicio al episodio número 10, en donde revisaremos tanto el tercer sello como el cuarto. Y como es menester, antes de tomar la santa palabra de Dios, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Te invito a orar. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, una vez más, estamos dispuestos a conocer más de usted, Señor. Como siempre, le suplicamos la dirección del Espíritu Santo en esta nueva entrega, oh Padre. Permita, oh Dios, que podamos encontrar lógica, entendimiento y aceptación de la profecía bíblica. Ayúdanos, Señor, a poder asimilar su verdad y a meditar en todo lo que se tocará en este episodio. Oh Padre, sin usted esto no sería posible. Por favor, siéntese con nosotros y sea nuestro Maestro. Agradecido con usted, oh Señor, por escuchar nuestra oración y considerarla. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Luego de haber invitado la presencia de Jehová de los ejércitos, vamos a desglosar los textos de estudio y ver algunos detalles importantes de este episodio, que por cierto es un poco especial, pues se tocarán temas que tal vez puedan ser muy sensibles para algunos. Antes de leer el texto bíblico, quiero mencionar algunos detalles históricos durante el periodo que concierne al tercer sello. El tercer sello nos sitúa en el gobierno del emperador Constantino el Grande, quien coartó la persecución contra los cristianos y favoreció a la iglesia cristiana de aquel entonces. Se cree que Constantino, según la historia, probablemente profesaba una religión solar monoteísta. Sin embargo, había mantenido algunos contactos con el cristianismo y era consciente de la fuerza que este credo tenía en el imperio, lo que sin duda nos lleva a pensar que influiría o influyó en su política posterior. Fue en el año 313, mis amados, con el Edicto de Milán, que tanto Licinio como Constantino promulgan este mandato por el cual se decretaba la libertad de cultos en todo el imperio romano. Aquí es donde se reconoció a los cristianos el derecho a celebrar los cultos y se restituyeron los bienes eclesiásticos. Esta parte es muy importante porque tenemos que mencionarlo. Todos aquellos que no se sometían a la Roma papal de aquel entonces no solo eran privados de su libertad religiosa, sino que también eran privados de los derechos sobre sus posesiones. ¡Qué terrible! Aristóteles dijo una vez: la historia cuenta lo sucedido y la poesía lo que no debía suceder. La historia es algo que no podemos dejarla de lado. La historia es algo que debemos de considerar. Yo les invito a todos ustedes que cuando estudien la palabra de Dios también vean que en la palabra de Dios es la verdadera historia la que se cuenta. Y compárenlo a la luz de la historia que ustedes conocen, a la historia que aprendieron en la escuela, ¿verdad? Basta con revisar la historia, mis amados, y ver ese lado despiadado de Roma a través del gobierno de Diocleciano, quien persiguió y tomó vidas inocentes por el simple hecho de no aceptar una fe y doctrinas impuestas por la Roma imperial de aquel entonces.
Además de ser considerados estos cristianos un oprobio para el imperio. ¡Qué terrible! El panorama para los cristianos de aquel entonces dio un giro en cierta forma cuando Constantino aprueba la libertad de cultos, pero cuando esto sucede, viene una contraparte y el enemigo de Dios, Satanás, se adapta, se disfraza. ¿Por qué? ¿Por qué pastor dice eso? Porque cuando esto pasa, cuando Constantino se vuelve al cristianismo, ingresan a la iglesia cristiana doctrinas y prácticas mundanas, es decir, opuestas a lo que la iglesia cristiana practicaba en aquel entonces. ¿Y qué pasa? Como resultado, como consecuencia de esta infiltración de doctrinas y prácticas mundanas, la iglesia comienza a corromperse desde adentro. Por eso es lo que hace Satanás. Aparenta, se adapta, se agazapa como un animal que quiere su presa, ¿verdad? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia, según a los Corintios capítulo 11, versículo 14. A todos ustedes la Biblia les dice, sed sobrios, todos nosotros, y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Algo que el enemigo de Dios hace siempre, mis amados, y tenemos que aprenderlo, es adaptarse, camuflarse. Él pretende confundir a muchos cuanto pueda. Sabe que el tiempo es corto y que acabará muy pronto, pero quiere acabar con la mayor parte de seres humanos, de personas, de creyentes. El enemigo de Dios odia lo que Dios hace, odia la creación de Dios. Él quiere vengarse de alguna forma. Ten cuidado. No le permitas que Él haga con tu vida lo que Él quiere. Él siempre intentó dañar, destruir. Mira, Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego el Señor Jesucristo termina diciendo ese texto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esta situación del contexto, Satanás es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo es el dador de la vida. Vamos al texto bíblico. Al texto bíblico que nos va a dar la referencia sobre el tercer sello y esperemos poder tener tiempo suficiente para el cuarto sello. Vamos a leer el texto bíblico. Ubíquense rápidamente en el capítulo 6 del libro de estudio Apocalipsis, en los versículos 5 y 6. Vamos a leer este texto. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite, o ni el aceite ni el vino. Aquí vamos a analizar algunos símbolos que son interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el color negro, la balanza, el trigo y la cebada, y el aceite y el vino. ¿Qué representan estos símbolos? Un poquito de recuento o repaso histórico antes de entrar al análisis de estas expresiones, el color negro, la balanza, el trigo y la cebada, el aceite y el vino. Vamos a ver este recuento a modo de resumen. Recordemos que el caballo blanco representaba las victorias de la Iglesia Apostólica, ya lo vimos. El caballo rojo representaban las persecuciones de los emperadores romanos. ¿Y por qué representaban eso, pastor? Bueno, por el simple hecho de que en las persecuciones muchos cristianos inocentes, muchas vidas inocentes habían sido quitadas a los cristianos, ¿verdad? Y la sangre derramada de estos inocentes representaba el caballo rojo. Y ahora el caballo negro significa que el mundo se infiltra, como ya lo mencioné hace unos minutos, en la iglesia en los días de Constantino. Y hay muchas referencias bíblicas que nos indican una connotación negativa sobre el mundo. Recuerden que el texto bíblico de Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado,
Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Hay muchas referencias bíblicas que nos indican una connotación negativa sobre este mundo. A veces pensamos que en el mundo es un mundo que Dios ahorita es de su agrado, pero el mundo no es del agrado de Dios ahorita, mis amigos, mis hermanos. Ahorita este mundo, tal vez para muchos, y tal vez yo lo digo de forma personal, podemos ver algunos pequeños detalles hermosos en este mundo. Y hay muchas personas que dicen que este mundo va a mejorar. Siendo positivos, claro que sí, podría mejorar. Pero por más que el hombre se invierta tiempo, se esfuerce en mejorar este mundo, la Biblia dice algo bien claro: este mundo está yendo en una declinación moral. Este mundo está yendo en picada, en un descenso de valores morales, de creencias, de principios. El mundo cada día está volviéndose más y más y más inhabitable para los cristianos, para los que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque cuando el mundo salió de las manos de Dios, salió de forma distinta, no como el que vemos hoy. Y la palabra de Dios nos da promesas preciosas de que ese mundo será renovado. Este mundo será renovado, recreado, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Miren lo que dice el texto de 1 de Juan, en relación al mundo y la connotación negativa que tiene. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia es directa, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Nuevamente encontramos evidencia suficiente de la misma palabra de Dios que nos dirige a esta conclusión. Y vamos a ver dentro de poco esas dos actividades, volviendo a la idea anterior, que ingresaron a la iglesia, esas dos actividades que se infiltraron. Antes de ello, quiero mencionar sobre el caballo rojo en relación a la persecución. En la expresión persecución tiene mucho contenido detrás. Y me quedaba pensando mientras hacía la investigación, porque pareciera que esto fuera una característica de la iglesia verdadera. Los hechos muestran que durante años de historia los hijos de Dios, y noten esto, fueron perseguidos, fueron minimizados, fueron avergonzados y aún hasta privados de su libertad. Esto es algo que debería llamar nuestra atención, mis amados, fijamente, pues podría ser un punto que tiene alguna relación con el pueblo de Dios del tiempo final. Dios tiene a su pueblo en esta tierra. Estos hijos fieles, que son parte de la iglesia, de su iglesia, aquella que obedece lo que la Santa Biblia enseña y no lo que los hombres intentan imponer. Escrito está, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Podemos ver claramente la persecución ejemplificada desde el primer libro de la Biblia por la historia de Caín y Abel. Ustedes conocen esa historia. Abel le dio lo que Dios pidió y Caín dio lo que a él pensó que era mejor. Infiltración ilustrada por la historia de los antidiluvianos, por ejemplo, cuando persiguen a Noé con insultos y haciéndolo ver como un loco. Noé solo seguía la instrucción de Dios de construir el arca, pero la gente lo perseguía, lo insultaba, le decía mil cosas, mis amados. Satanás no pudo vencer a la iglesia persiguiéndola. ¿Y qué pasó? Viéndose limitado e incapaz de hacerlo de esa forma, él se adaptó y decidió corromperla. ¿Desde dónde, pastor? Desde adentro. Vamos a ver a continuación lo que viene. Estoy seguro que han escuchado la famosa frase: si no puedes vencerlos peleando contra ellos, entonces únete a ellos y corrómpelos desde adentro. Esta fue la filosofía del enemigo de Dios, mis amados, quien desde el comienzo, quien está detrás de todo este conflicto, él promovió. Miren,
Nosotros vimos ya desde el primer sello que cada sello representa una iglesia. Éfeso representa la iglesia apostólica, Esmirna representa la iglesia perseguida, y esta iglesia de la iglesia del caballo negro, ¿qué iglesia representaría? Bueno, pues, si vamos a la historia y recordamos el estudio que hicimos sobre las iglesias, esta iglesia o este sello representa la iglesia de Pérgamo. ¿Y recuerdas qué características tenían la iglesia de Pérgamo? Era una iglesia transigente. El tercer sello es paralelo al periodo de la iglesia tercera, Pérgamo. ¿Por qué? Porque pastor dice, noten, el trono de Satanás estaba en Pérgamo. Es un detalle que hay que mencionar sí o sí. El libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, vamos a recordar ese texto bíblico, dice así: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. El tercer sello representa el periodo de la transición entre la conversión de Constantino y el ascenso del papado de la Roma papal a la supremacía en el año 538 después de Cristo. Miren, hay una transición allí. Como ya lo mencionamos, fue durante este periodo donde la iglesia pierde su pureza doctrinal y el estilo de vida peculiar. ¿Y qué pasa, pastor, después? Bueno, pues adopta muchas enseñanzas y prácticas paganas. En otras palabras, las tinieblas penetraron la iglesia, porque las tinieblas representan o simbolizan el color negro. Satanás, en este entonces, en esta etapa de la historia, procura vencer a la iglesia primitiva, persiguiéndola desde afuera, y fracasa, pues mientras más persiguió, y la historia lo muestra así, más aumentó o más creció. ¿Y qué hizo Satanás? Él no se quedó tranquilo, porque el maligno introdujo dos grandes males dentro de la iglesia, correcto, que estos males están envolviendo a muchos. La primera es la idolatría y la segunda es la fornicación, pero no aquella fornicación que tú conoces o que todos conocemos, sino la fornicación dentro de la iglesia, es decir, la mixtura o el enlace o la conexión, la mezcla de iglesia con Estado. Algo que nunca debe verse es una mixtura, una interrupción entre tanto la iglesia como el Estado, porque son dos entidades o son dos organizaciones, dos cuerpos diferentes. La iglesia no debe inmiscuirse en las cosas del Estado y el Estado en las cosas de la iglesia. Y aquí la Escritura nos da una pista de una iglesia que se inmiscuye con el Estado y no necesariamente, escuchen bien, no necesariamente es la iglesia de Cristo. Vamos a reflejar algo que no es nuevo, y me refiero a la idea de que así como existe la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, existe también su contraparte que pretende parecer la iglesia verdadera, pero que pretende asumir tener total autoridad o control absoluto, aún para atreverse a cambiar lo que Dios estableció en su palabra. Esta iglesia no es de Dios, mis amados, presten atención, sino es la iglesia de Satanás. ¿Notaste lo que acabo de decir? Así como Dios tiene su iglesia en este mundo, Satanás tiene también su iglesia en este mundo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que Satanás tiene su iglesia? Bueno, sí, Dios tiene su iglesia, la iglesia verdadera, y está en la Biblia sus características. Si retrocedemos al capítulo 3, verso 9, notamos, por ejemplo, la expresión sinagoga de Satanás. Esta palabra sinagoga en tiempos bíblicos eran simplemente templos, iglesias o lugares de culto. Hay muchas otras referencias que afirmarán mi posición durante el desarrollo del libro y lo vamos a ver. Pero enlazándonos con la idea anterior, mis amados, no se distraigan. La iglesia del siglo IV asimiló dos pecados. Esos dos pecados que ya los mencionamos, que son la idolatría y la fornicación, la mixtura o la mezcla de la iglesia con el Estado. Y el resultado de esos pecados fue la apostasía. Y lo vemos ya relatado en la historia. Por ejemplo, en Números, en el libro de Números, capítulo 23, versículos 8 al 10, los versículos 21 al 23 y el capítulo 25, los dos primeros versículos. La Biblia nos muestra
a través de la historia que esto pasó, el pueblo de Dios apostató. ¿Pero qué es apostasía, pastor? ¿Qué esa palabra que no suena tan bonita? ¿Qué es apostasía? Bueno, pues la Biblia dice que el Espíritu dice claramente algo interesante en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y lo voy a leer con ustedes. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, la versión Reina Valera del 60. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis amados, si nosotros entendemos el contexto bíblico, dice algunos apostatarán de la fe. Apostasía, según la palabra en griego, significa apartarse, separarse, dar una revuelta, volverse en contra de algo que se seguía, pero que ya no se sigue más. En la definición más sencilla, apostasía significa abandonar. En esta etapa del estudio vamos a mencionar algo que plenamente está corroborado, tanto por las Escrituras, es decir, la palabra de Dios, y la historia universal. Y lo vamos a ver a continuación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y vi la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Ya saltó desde el tercer sello al capítulo 13 de Apocalipsis? No, solo quería mencionar este texto bíblico porque durante este periodo se quitó, como dice la expresión, al que detiene. Se quitó al que detiene, y lo vamos a ir descifrando poco a poco. ¿Por qué? Porque es una idea del hombre de pecado. Y para que este hombre de pecado pueda ser manifestado, pudiera manifestarse abiertamente. Y esto es necesario, lo vamos a entender dentro de un poquito. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 y 8, respalda lo que estoy diciendo. No se confundan, vamos a mencionar, solo tómenlo en cuenta en sus apuntes. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8 y Apocalipsis 13, 2. Según de Tesalonicenses dice lo siguiente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Solamente para explicar a grosso modo, de manera muy rápida, el texto que acabo de leer refiere al hombre de pecado, al cual veremos durante cada episodio y también iremos confirmando su identidad. Y este hombre de pecado lo vamos a identificar. Así que no coman ansias, vamos a ir paso a paso durante el estudio. Y recordando la idea sobre el episodio anterior, y vimos allí los dos primeros sellos, solamente para entrar en contexto nuevamente, en la Biblia la luz se identifica con el color blanco. Y lo vimos en el Salmo 104, en Daniel 7, en Mateo 17. La palabra escrita es luz, pues da testimonio de Jesús. Y eso no se olviden. No se olviden de eso. Salmo 119, 105. Durante el periodo del caballo blanco, que ya revisamos, recuerden ustedes que el pueblo de Dios proclamó la palabra de Dios, que es la luz del mundo, según Juan capítulo 9, versículo 5. Y es lógico pensar o deducir que donde está ausente la palabra de Dios, hay negrura, hay oscuridad, hay tinieblas. La Biblia denota la palabra negro en similitud con otras palabras tinieblas, por ejemplo. Tinieblas, oscuridad, negro, color negro. La luz blanca en el primer sello es en contraste con el negro y la oscuridad del tercer sello. Eso es lógico. Pero saltemos al capítulo 6 nuevamente, regresemos al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12. Cuando la luz, vamos a leerlo ahorita, y dice así, cuando la luz del sol eclipsa, viene el color negro de las tinieblas, mis amados. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice así, cuando abrió el sexto sello,
y aquí estoy mencionando solamente leyendo el sexto sello para que se den cuenta de algo. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda de sangre. Noten el detalle, y el sol se puso negro como tela de silicio. Cuando la Roma papal ocultó y prohibió la luz de las escrituras, mis amados, el resultado fue que ellas profetizaron en silicio, es decir, de luto, de color negro, en tinieblas. Miren, el Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Agarren la idea. Dice allí el Apocalipsis: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ese periodo profético precioso que ya ocurrió en el tiempo. 2260 días vestidos de silicio. Vamos a dedicarle tiempo a estos pasajes porque tal vez es importante poder tomarlos en cuenta. Y no tal vez, es importante. Pero cuando lleguemos al sexto sello, solo quería hacer la referencia del color negro, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Isaías capítulo 50, versículo 3, dice algo más. El silicio es negro, y se usaba junto con cenizas que son también de color negro. Por ejemplo, en Esther capítulo 4 hay una referencia, capítulo 4, versículo 1, Daniel capítulo 9, versículo 3, Mateo capítulo 11, versículo 21. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, tiene muchas referencias acerca de este color, la representación de este color. ¿Por qué el caballo es negro? ¿Qué es lo que representa este color en sí? Estamos tratando de ampliar lo que representa el color negro según la perspectiva bíblica. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17, por ejemplo, nos da una descripción de los impíos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad. Y cuando yo leo la más densa oscuridad, me imagino una oscuridad negra, ¿verdad? Porque no hay una oscuridad blanca. Dice el texto finalmente, está reservada para siempre. Saltando al libro de Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. El camino de los justos, dice la palabra de Dios, y los impíos está de la siguiente forma presentada en Proverbios capítulo 4. Mas la senda de los justos es como luz de la aurora. ¿Qué dice? Mas la senda de los justos es como luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo me imagino ese texto bíblico allí, cuando sale el sol de la mañana. Es la luz de los justos, dice. Uno de los tiempos o las horas más hermosas del día es cuando el sol se levanta, ¿verdad? Cuando sale. Qué precioso. Versículo 19 sigue diciendo en contraparte: el camino de los impíos, por el contrario, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Miren, Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y finalmente, este texto es para todos nosotros que amamos a Dios y creemos en Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, pastor? Buenas obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué precioso. Qué precioso es. El texto está claro. Tenemos que ser luces en este mundo. Tenemos que ser la contraparte de ese color negro. Mis amados, este color representa la oscuridad que entró por el rechazo a la luz de la palabra de Dios. Porque eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios, que representa la luz, no está presente. Hay oscuridad, hay tinieblas. Si en tu casa, si en tu hogar no está la palabra de Dios, como aquel libro de principios, de reglas, de leyes, que mantienen un orden, hay peligro allí. Todo hogar que no tenga la palabra de Dios como el libro precioso que pueda regir la vida de papá, de mamá, de los hijos, de los abuelos, de los que vivan en la casa, no tiene ningún fundamento. A donde está ausente la palabra de Dios, simplemente la Biblia nos muestra que hay oscuridad o negrura. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, dices? Porque el color negro representa el pecado,
El color negro representa la apostasía y el error. Y aún en tiempos de Constantino representaban las herejías y las tradiciones humanas. Y no solamente en tiempos de Constantino, sino en tiempos de la Reforma, que vamos a ir avanzando. La expresión, pastor, balanza, cebada y trigo. Vamos a saltar a este análisis. Balanza, cebada y trigo. ¿Qué quiere decir estas expresiones? Miren, vamos a leer el texto nuevamente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El propósito de la balanza en este tercer sello es, lo voy a decir así, es pesar cereales. Una balanza se utiliza para calcular el peso de un ingrediente, de un elemento, ¿verdad? Aunque en otras partes de la Biblia la balanza tiene que ver con juicio. Por ejemplo, si saltas al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, aquí habla sobre la balanza, pero con una connotación de juicio. Pero esa no es la connotación aquí en este tercer sello. Por ejemplo, la cebada, que se cosechaba a principios de la primavera, y el trigo, a fines de la primavera, eran 2 cereales básicos que se usaban para hacer el pan en aquel entonces. Estos cereales estaban muy escasos durante el periodo del tercer caballo porque había poco pan en ese entonces, había cierta necesidad. La hambruna durante el tercer sello, mis amados, aumentaría hasta el punto de matar de hambre a los seres humanos. Por eso vemos cuál es el sello que viene a continuación y qué color del caballo es el que viene a continuación. Según Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, el trigo y la cebada estaban muy caros durante el periodo del tercer sello. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, el texto bíblico lo indica, ¿no? Lo indica que había escasez. Un denario en aquel entonces, y vamos a ver el contexto histórico, un denario en aquel entonces era muy importante, era el jornal del obrero común en tiempos de Juan. Así que un obrero común ganaba, por ejemplo, apenas suficiente para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Hay un historiador conocido, el famoso historiador romano Cicerón. Él dice que el precio que Juan mencionó era 8 a 16 veces más alto que lo normal de aquel entonces. Durante el periodo del tercer sello, entonces, nos llevaría a pensar que había hambruna de pan en la tierra y la cebada era el alimento básico, como ya lo sabemos, porque alimentaba a animales, pero también a los pobres. Y no es coincidencia que el 4 caballo es pálido, pues el resultado del hambre y la malnutrición es la muerte. Miren, todo viene como una consecuencia natural, ¿no? Y vemos allí, el historiador menciona de que Juan está como que expresando la idea, aunque no tan clara, pero era más alto. Y luego dice que había hambruna en la tierra en aquel entonces. Por eso vemos el caballo que viene a continuación. Miren, y en relación a esta idea de la hambruna, la palabra de Dios también se manifiesta en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, ¿qué cosa, mis amados? Oír la palabra de Dios. Y luego el verso 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Qué interesante lo que el profeta Amós menciona. Vimos allí el caballo el sello número 3, en donde hay una hambruna. Y el siguiente sello habla sobre la muerte por esa hambruna. Yo no sé si al final de estos tiempos habrá hambruna, mis amados, pero ahorita todos tenemos la oportunidad de comer ese pan, de tener ese alimento que es la palabra de Dios, ¿no? El texto bíblico dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando la palabra de Dios, pero no la hallarán. Hoy es el día en el que tú puedes tomar la palabra de Dios y alimentarte de ella, porque tal vez más adelante no haya tiempo,
no haya momento, ya no tengamos la palabra de Dios en nuestras manos, porque tal vez la prohibirán como en tiempos de Constantino, ¿verdad? O de Diocleciano. Vamos a saltar a la siguiente expresión, el aceite y el vino. Si bien los escritos de Pablo y los evangelios nos enseñan claramente que el vino es símbolo de la sangre de Cristo, y esto lo hemos visto reiterativamente en la palabra de Dios, y esto lo vemos también, según la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, y esto representa, el símbolo del vino representa la sangre de Cristo derramada por el pecador. También lo es el Espíritu Santo, quien representa el aceite, el otro elemento que es mencionado en este sello. El aceite es el símbolo, mis amados, del Espíritu Santo. Y hay una referencia allí en Lucas capítulo 4. Estos dos líquidos comunes en la alimentación eran lo básico del mundo antiguo, tanto el vino como el aceite. Algunos han interpretado que simbolizan la fe y el amor, y que debían ser conservados frente al materialismo que dominó a la iglesia después de su legalización por ese hombre que acabamos de mencionar, Constantino. Pero es solo una idea, una interpretación, una interpretación que no encaja, pero quería mencionarla para que algunos la consideren tal vez dentro del estudio. 1 Juan capítulo 2, versículos 8 al 11, explica que aquellos que están en tinieblas o están en negrura, voy a decirlo así, odian a sus hermanos que están en la luz, que están dentro del círculo blanco y quieren matarlos. Si nos damos cuenta, durante el periodo del tercer sello, los que estaban en tinieblas ansiaban exterminar a los que estaban en la luz. Y esto pasaba dentro del tercer sello. La oscuridad y la hambruna del tercer sello, al final, ¿qué pasa, pastora? ¿A qué nos conducen? Bueno, conducen finalmente a la muerte y al sepulcro, porque nos vamos a saltar al cuarto sello dentro de poco y vamos a ver por qué se los estoy diciendo. Y esta persecución, este odio por parte de los que están en la luz y los que están en la oscuridad, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa, pastor? Bueno, sencillamente porque en la iglesia está la luz, en la iglesia de Dios está la luz, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y acabo de mencionar hace un momento que los que están en tinieblas, los que están dentro de esa negrura, odian, rechazan a los que están en la luz, el color blanco, y quieren matarlos. Esto se representa, o vamos a significarlo, entre la iglesia de Dios y aquellos que no son parte de la iglesia de Dios. Y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 nos da un detalle importante. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Miren, la persecución es asunto importante, pues a mis amados, debería llamar nuestra atención, la atención de todas las iglesias que representan el carácter de Cristo, que siguen la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, declara: todos los que quieren vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pareciera que fuera un síntoma, una señal de la iglesia verdadera. Aquella iglesia que no está perseguida pareciera que no tiene ninguna oposición a Satanás. Pero Satanás lo que intenta, recuerden ustedes desde un principio, es perseguir, dañar, matar, robar, porque él se presenta como tal. Vemos aquí, por ejemplo, el fenómeno de causa-efecto. Si tú estás en la luz, vas a ser perseguido. Si tú estás en la luz, si tú estás con la palabra de Dios, vas a ser perseguido. Vas a generar rechazo. Pastor, ¿cómo es eso de que si estamos con la palabra de Dios vamos a generar rechazo? Bueno, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios despierta una reacción en cada persona. Una vez me dijeron lo siguiente: pastor, pero yo vi la vez pasada que algunos cristianos estaban teniendo un mal comportamiento, estaban generando odio solamente porque algunas personas estaban allí en el parque, tal vez protestando por algo. Miren, el verdadero cristianismo no se refleja con agresión. El verdadero cristianismo se refleja con amor. Ojo, hay algo aquí muy importante que voy a decirles. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Dios en su santidad ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y esto lo vamos a ver a más detalle y con más precisión más adelante.
pero solo les puedo decir que el verdadero cristianismo se refleja en amor, y ese amor que proviene de Jesucristo. Pero también todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios o que la palabra de Dios censure, definitivamente hay que prestarle ojo también. Si bien es cierto, Dios es amor, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a aceptar prácticas paganas o cosas que realmente van en contra de aquello que les agrada a Dios. Vamos a continuar. Porque la idea anterior estaba en la causa y efecto. Y el resultado natural de aceptar a Cristo en el corazón y entregarle la voluntad es un asunto de valientes, mis amados. De personas que estarán dispuestas a darlo todo por aquel a quien murió en la cruz. Y esto es sencillo de entender, no es tan difícil. Mis amados, vamos a saltar al cuarto caballo y tal vez solamente vamos a tocar algunos detalles de este caballo porque ya el tiempo casi está llegando al final ya. Yo creo que vamos a mencionar este cuarto caballo, solo 2 líneas. Porque el cuarto caballo, mis amados, representa, ya salten conmigo el cuarto caballo, representa el periodo de la Roma papal, que se conoce como las Edades Oscuras. La escasez de pan vemos aquí presente, que es la palabra de Dios, y la lluvia del Espíritu, y vemos cómo hay un hambre espiritual, hay pestilencia, hay muerte. Y además la Iglesia Apostólica literalmente vemos cómo toma la vida de mártires que no obedecían las tradiciones de los hombres. Así que vamos a terminar aquí. Este es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver el siguiente episodio sobre el cuarto sello, el caballo pálido, y qué es lo que representa este cuarto sello dentro de la historia de la iglesia cristiana. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Recuerda, mis amados, recuerden ustedes que estudiar la palabra de Dios ahora que tenemos tiempo es lo que necesitamos. Estudiar la palabra de Dios es tomar la luz, tomar ese pan para no quedar en hambruna y para que ahora que tenemos tiempo podamos tener la necesidad de prepararnos, el tiempo necesario para encontrarnos con el Creador, abrazarlo, amarlo en el estudio, encontrarnos con Él. Qué precioso es sentir el toque del Señor cada mañana de temprano al iniciar el día con su palabra, orando. Te animo a que lo hagas. Experiméntalo. Experimenta ese encuentro precioso con el Creador. Vamos a terminar con una oración para no tomar más tiempo. Que Dios te bendiga en esta nueva semana que vamos a tener que enfrentar, y donde quiera que te encuentres, recuerda que Dios siempre puede alcanzarte. Vamos a orar. Padre lindo, venimos ante ti agradeciendo en primer lugar el estudio de tu palabra, y porque tenemos aún la libertad de poder expresar tu palabra, de poder analizarla, de poder estudiarla como tú lo deseas. Mi Dios, nuestras vidas continúan en sus manos y continúa moldeándonos conforme a tu imagen y a tu semejanza, oh Dios. Te amamos, Padre, porque nos permites este tiempo hermoso en compañía del Espíritu Santo. Te pido de todo corazón, mi Dios, que puedas alcanzar a cada oyente que está al otro lado de este audio, donde quiera que se encuentren, la necesidad que tengan, los desafíos que pueden enfrentar y las decisiones que estén a punto de tomar, que todo ello esté siempre apoyado por tu divina voluntad. Mi Dios, te amamos de todo nuestro corazón y una vez más te agradecemos por ser nuestro Dios misericordioso, que nos permite estar en la luz y no en las tinieblas. Vienes pronto, Padre, y queremos estar listos. Abrácenos, Señor. Se lo pedimos con humildad, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.